Bueno, mi nombre es Alejandro Quevedo y vamos a hablar sobre el Frente Nacional. El Frente Nacional en Colombia fue un acuerdo al que llegaron los conservadores y liberales colombianos en 1958 para alternarse en el poder. El término también es utilizado para denominar el periodo durante el que estuvo vigente este pacto y que se extendió hasta 1974. Durante esos años, el país fue gobernado por cuatro presidentes diferentes. Colombia llevaba décadas inmersa en los enfrentamientos entre los partidos de las dos principales corrientes ideológicas del país. El peor periodo fue llamado la violencia, una guerra civil no declarada que causó entre 200.000 y 300.000 muertos en 20 años. Aunque existieron intentos de los dos bandos para frenar esta situación, la división interna existente en ambos partidos hizo imposible pacificar el país. En 1953 se produjo un golpe de Estado llevado a cabo por los militares y que llevó al general Gustavo Rojas Pinilla al poder. Su objetivo era estabilizar el país. El gobierno Rojas Pinilla se alargó en el tiempo hasta alcanzar los 5 años. Los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, iniciaron un diálogo para tratar de acabar con la dictadura. El resultado fue el Frente Nacional, un pacto por el que se repartieron el poder y se alternaron en la presidencia hasta 1974. Frente Nacional. El Frente Nacional fue una coalición política y electoral colombiana entre liberales y conservadores, vigente entre 1958 y 1974. Por extensión también se refiere a un periodo histórico de dichos años. La principal característica de este periodo fue el acuerdo de la igualdad entre los dos partidos. Durante este proceso, ya que planteaban que esto se alternara la presidencia durante sus 16 años de la duración y una idéntica cantidad de parlamentarios liberales y conservadores en el Congreso. El principal objetivo de este acuerdo político era la reorganización del país, luego del periodo presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, hablaré sobre los antecedentes del Frente Nacional. La vida política colombiana había girado desde 1886 en torno a dos grandes corrientes ideológicas, liberales y conservadores, instituciones como la iglesia o el ejército, además de sectores sociales como los grandes propietarios solían posicionarse con los segundos, mientras trabajadores y profesionales lo hacían con los primeros. La hegemonía conservadora, periodo en el que ese partido estuvo en el poder, se prolongó 4 décadas a partir de 1886, después en 1934. Un presidente liberal, López Pumarejo, instauró la llamada Revolución en Marcha y emprendió medidas que acabará con el predominio conservador en todas las áreas de poder. En 1945, el segundo mandato de López Pumarejo terminó al presentar esta su renuncia. Su sustituto fue otro liberal, Alberto Lleras Camargo, quien formó un gabinete compartido con los conservadores moderados. Estos estaban enfrentados con el sector radical de su partido, liderado por Eliezer Gaitán y Laureano Gómez. El intento integrador de Lleras Camargo no evitó que la tensión bipartidista siguiera creciendo. El presidente, junto con sectores pertenecientes a las élites dirigentes, comenzaron a hablar abiertamente de la necesidad de un pacto nacional que evitara los enfrentamientos violentos entre los dos partidos principales. Algo similar pidió Ospina Pérez, elegido mandatario en 1946 y miembro del Partido Conservador como gesto. Ospina nombró un gobierno bipartidista. Las causas. Usualmente dicen que este tiene causas políticas, sociales y económicas, aunque generalmente no explican en qué consisten estas causas ni tampoco su validez de las mismas. Es razonable pues suponer que son las siguientes. Las causas políticas. En la existencia de un sistema político frente nacional que excluía o dificultaba la existencia de movimientos o partidos diferentes a los partidos tradicionales, liberal y conservador. Este sistema ya no existe y el actual sistema político y la Constitución del 91 permite una mayor libertad de la participación en política y acceder al poder. Claro, está cumpliendo las reglas establecidas. Causas económicas, la pobreza de la gran parte de los colombianos. Causas sociales, la desigualdad económica y la exclusión de ciertos grupos, como los indígenas, los afrocolombianos, entre otros. Bueno, en este momento hablaré sobre las características del Frente Nacional. En un primer momento, el acuerdo alcanzado por los dos grandes partidos recibió el nombre de Frente Civil,
Más adelante, cuando el régimen de Rojas Pinilla fue derribado, los firmantes del pacto cambiaron la denominación a Frente Nacional para que no se interpretara que existía alguna animadversión hacia las Fuerzas Armadas. De acuerdo recogía que los dos partidos se alternarían al frente de la presidencia, además de repartirse los cargos ministeriales, las alcaldías y el resto de los puestos de poder. El Frente Nacional fue apoyado por las élites del país y por instituciones como la Iglesia. Todos estos sectores consideraron que era la solución ideal para acabar con la violencia. Bueno, consulté 4 características del Frente Nacional que considero son como las más importantes. Bueno, la primera, las elecciones. Aunque el pacto establecía qué partido era el que ocuparía la presidencia en cada periodo, esto no supuso la desaparición total de las elecciones. La segunda, reducción del papel del Congreso. El Congreso vio reducidas sus atribuciones durante todo el periodo del Frente Nacional, mientras aumentaban las del gobierno. La tercera, funciones del ministro de Hacienda. Uno de los cargos que más poder ganó con el Frente Nacional fue el ministro de Hacienda, especialmente importante en una etapa de problemas económicos. Y la cuarta, rechazo de grandes sectores de la población. Aunque el acuerdo logró que la violencia bipartidista prácticamente desapareciera, una parte de la población se montó contraria desde un principio. Las consecuencias del Frente Nacional de Colombia. El primero sería el apaciguamiento de la violencia bipartidista, pese a que durante y después de finalizar el Frente Nacional continuaron muchos de los problemas económicos que el país venía enfrentando antes de la instauración de la coalición. Esta medida consiguió acabar con la violencia entre los dos principales partidos de Colombia, que había tenido su punto más alto durante el Bogotazo. Tras el desarrollo del Frente Nacional, muchas de las guerrillas liberales fueron desmovilizadas, lo que representó una disminución considerable de la violencia bipartidista. De igual forma, al finalizar el frente, se instauró de la Constitución el artículo 120, el cual contemplaba la participación ministerial del partido derrotado en las elecciones presidenciales. El segundo sería el surgimiento de nuevos grupos guerrilleros, ya que aunque el Frente Nacional consiguió acabar con algunas de las guerrillas liberales que habían generado violencia entre los partidos, el país continuaba viviendo un descontento debido a la persistencia de problemas sociales, económicos y políticos. Además, la adopción de nuevos ideales políticos como el comunismo llevaron a la creación de nuevas guerrillas y grupos armados. Durante el gobierno del conservador Guillermo León Valencia se llevó a cabo un proyecto en el que se consideraba que las Fuerzas Armadas debían concentrarse en luchar contra el comunismo, que denominó el enemigo interno, en lugar de prepararse para una posible agresión extranjera. De esta forma se logró acabar con los líderes bandoleros, pasándose así la lucha contra la delincuencia rural y contra las repúblicas independientes. Tras el bombardeo de Marquetalia, denunciada como república independiente, donde estaban asentados liberales y comunistas, se llevó a cabo la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Además, con las luchas estudiantiles y la inspiración de la Revolución cubana, surgió un movimiento de ideología castrista conocido como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y producto de rompimiento interno del Partido Comunista, nace el Ejército Popular de Liberación, la EPL. A su vez, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo surge el movimiento 19 de abril, más conocido como el M-19. La tercera sería la crisis económica, ya que para el año de 1965 la crisis económica en Colombia no parecía mejorar y a su vez el deterioro de la política cambiaria era previsible, lo cual dificultaba la consecución de créditos externos necesaria para mantener operando al sector público. Por esta razón, el ministro de Hacienda solicita ayuda de organismos extranjeros como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, y el Banco Mundial. Pero dicha ayuda está condicionada por medidas de ajustes, entre ellas una nueva evaluación masiva. El 2 de septiembre, entre las medidas tomadas en materia económica, se incluye la devaluación. Las consecuencias de estas medidas económicas ocasionaron diversos problemas. La devaluación aumentó las presiones inflacionarias, lo cual disminuyó la calidad de vida
de los asalariados. Además, trabajadores de diversas áreas y estudiantes se declararon en huelga y se intensificaron los paros cívicos como forma de protesta política.